Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este tercer vídeo de la utilización de Scratch en educación infantil. En este vídeo traigo otro proyecto que también podemos llevar al aula de educación infantil. En este caso es un proyecto que es mucho más útil una vez finalizado que en ese proceso de construcción, aunque también sería muy interesante llevar esa construcción y esa formación de proyecto dentro del aula para que el grupo pueda observar cómo se crea el proyecto y qué función tiene cada bloque que utilizamos. Es decir, no solo ver el proyecto final, sino ver cómo hemos llegado y qué camino hemos seguido para conseguir ese proyecto final. El proyecto que vamos a trabajar hoy es el proyecto de la espiral. Al igual que en el vídeo anterior, el proyecto está público y dejaré un enlace en la descripción por si se quiere acceder a este proyecto. Este es el proyecto que vamos a trabajar. Como vemos, es un proyecto que no tiene mucho código, no tiene más que un sprite, es un proyecto muy simple, como se puede ver, es un fondo negro con una pelota en el centro y 4 variables, una en cada esquina, y es un proyecto muy simple que nos va a ayudar mucho a trabajar conceptos como la distancia, el grosor, el ángulo y otra vez el color. Ahora vamos a entrar dentro del proyecto y vamos a ver cómo funciona el mismo. Como vemos, el proyecto consta de una bola central que cuando iniciamos el proyecto se irán disparando clones iguales que esa bola hacia los bordes. Irán girando sobre el centro y se irán disparando cada una trazando una línea de un distinto color a la anterior. ¿Para qué sirven estas 4 variables que están en las esquinas? Sirven para que si modificamos estas variables, vamos a modificar 3 de ellas por ejemplo, el resultado de la espiral será distinto a la espiral anterior. Es decir, queremos que mientras el proyecto esté en funcionamiento, se cambien los valores propios del código del proyecto para ver qué resultados tiene sobre el proyecto final. Cada variable señala en qué cantidad va a variar esta variable dentro del código del proyecto. Es decir, cuanto mayor sea el ángulo que yo elija, mayor será el ángulo con el que serán desplazadas las bolas del proyecto. Si el ángulo está en 0, todas las bolas serán disparadas en una misma línea. Si el color está en 0, al iniciar un proyecto veremos que todo el color será el mismo, no va a variar, ya que la variable del color va a variar en 0. Lo mismo con la distancia. La distancia se refiere a la distancia entre bolas que utiliza el proyecto para dispararlas. Es decir, cuanto mayor sea la distancia, mayor distancia va a haber entre las bolas que dispara el proyecto. Cuanto menor sea, más juntas van a ir. Si está en 0, las bolas se van a quedar quietas. Si volvemos después de 0 a subir la distancia, veremos cómo son lanzadas las pelotas que anteriormente no estaban siendo lanzadas. Y hay un momento que se corrige y vuelve a su sitio. Si cambiamos el tamaño del lápiz, vamos a subir un poco el color para que se vea muy bien esta variable. Al iniciar vemos el grosor, aquí se ve muy bien, el grosor del color de cada bola disparada. Si aumentamos el tamaño del lápiz, es decir, si aumentamos el tamaño del grosor de la pelota que es lanzada, la pelota tiene el mismo tamaño, pero el grosor del trazo que dibuja es mucho más ancho. Ahora vamos a ver unas teclas que están asignadas dentro del proyecto para realizar unas funciones concretas. Simplemente serán la tecla espacio para reiniciar ese trazo ya dibujado por si queremos, mientras está el proyecto en funcionamiento, si hacemos un cambio en el tamaño del lápiz, veremos que no es un cambio
que no se efectuará ese cambio, solo si reiniciamos el proyecto. Para eso no hace falta parar el proyecto y volver a iniciarlo, sino que dándole al espacio podremos reiniciar el tamaño del lápiz con el que estamos trabajando. Las otras dos teclas que tenemos asignadas dentro del proyecto serán la tecla de abajo en las flechas y hacia arriba. La tecla hacia arriba, como veis, oculta esas variables y esas pelotas del centro y las que son disparadas hacia los bordes. Es decir, si yo inicio el proyecto con las variables ocultas y con la pelota oculta, veremos esto. Podemos, con la tecla de abajo, volver a enseñarlo. Vale. Ahora entraremos dentro del código para ver cómo funciona este proyecto. Como vemos, el proyecto es muy simple y no utiliza demasiado código. Utilizaremos sobre todo los bloques de variables, de la categoría de variables. Empezaremos creando las 4 variables que utiliza el proyecto, que son ángulo, color, distancia y tamaño de lápiz. Una vez creados, podremos empezar a trabajar con el proyecto. Empezaremos con el primer grupo de bloques, que será este de aquí, y vamos a ver que el primer bloque es que al hacer clic en la bandera verde, es decir, al iniciar el proyecto, se le dará un valor al ángulo y a la distancia. Fijaremos el tamaño al 30%. Esto yo lo he puesto así porque el sprite inicial tenía un tamaño demasiado grande dentro del proyecto, con lo cual yo le fijo el tamaño al 30% para que sea una pelota mucho más pequeña en el centro. También se puede reducir el tamaño utilizando estos valores de aquí o un sprite distinto más pequeño. Eso será al gusto de cada persona. También le pediremos que se dirija a la posición central del proyecto, es decir, a X0 y a Y0. Cada vez que se haga clic en la banderita verde, se debe borrar todo de los bloques de lápices. Es decir, cada sprite tendrá asignado un tamaño de lápiz y un lápiz que irá dibujando esos colores alrededor del proyecto. Con lo que, cada vez que iniciemos el proyecto, queremos borrar todo lo que haya dibujado anteriormente, queremos fijar el tamaño de lápiz a un tamaño de lápiz y queremos bajar el lápiz. Es decir, cuando bajamos el lápiz, significa que el lápiz empieza a tocar el proyecto. Es decir, empezamos a dibujar. Bajamos el lápiz al proyecto para que empiece a dibujar. Creamos que por siempre se cree un clon del mismo, es decir, estamos trabajando con el sprite de la pelota, por lo que queremos crear clones de esa misma pelota. Queremos que gire esa pelota en un ángulo, en la variable del ángulo que aquí anteriormente le hemos dado este valor, y queremos cambiar el color del lápiz por el color, por la variable del color, que es la variable que tenemos aquí. ¿Vale? Esto sería básicamente el funcionamiento base del proyecto. ¿Qué queremos hacer ahora? Hemos creado unos clones de este sprite. Queremos que ahora los clones sigan unas órdenes. Con lo cual, al comenzar como clon significa que esos clones harán este conjunto de bloques, es decir, seguirán las órdenes de este conjunto de bloques. Les pediremos que por siempre se muevan el valor que le hemos dado anteriormente a la variable distancia y que si esté este clon que hemos creado tocando el borde, es decir, el borde del proyecto, se elimine este clon. Es decir, queremos que este clon sea disparado hacia el borde con una distancia determinada al anterior clon disparado, pero si toca el borde queremos que desaparezca. Y aquí entrarían los 3 conjuntos de bloques diseñados para las teclas del teclado. Tenemos una
para la flecha hacia arriba, que le pediremos que esconda el sprite que está seleccionado, es decir, la pelota, y todas las variables. Tenemos el conjunto de bloques que trabaja con la flecha arriba para que muestre el sprite que está seleccionado, que es la pelota, y las 4 variables. También tenemos la tecla espacio, que se utiliza para borrar los clones y borrar todo el color que haya sido dibujado por el lápiz. Como vemos, esto es un proyecto muy simple que una vez entendemos el proyecto se construye de una forma muy rápida y que el resultado final nos va a dar mucho juego. Una vez tenemos este proyecto ya terminado delante, vamos a trabajar con él y con el grupo. Formularemos una serie de preguntas muy simples para que el grupo nos responda y haremos demostraciones con el propio proyecto. Es decir, ¿qué les podemos preguntar, por ejemplo, con el tamaño del lápiz? Si tenemos un grosor de lápiz muy pequeño, ¿cómo será el dibujo que realicen las pelotas? ¿Más pequeño o más grande? Si el lápiz con el que dibujan es muy pequeño. Les podemos hacer una demostración. Si tiene un lápiz muy pequeño, será un grosor muy pequeño. Si seleccionamos un lápiz mucho más grande, ¿cómo será el grosor? Estas son preguntas muy fáciles para introducir conceptos tan fáciles como el de grosor. Son conceptos que podemos introducir en infantil y que ellos mismos verán con el propio proyecto cómo esos cambios afectan al proyecto. Es decir, no es lo mismo dibujar con un lápiz muy fino que con un lápiz muy gordo. Y eso se ve reflejado en el proyecto. Al igual que con el color. ¿Qué pasa si cada vez que dibujamos una línea cambiamos de color? Si cada vez que dibujamos una línea cogemos un color distinto. Pues que a la hora de hacer una espiral, cada línea tendrá un color distinto. ¿Qué pasa si la distancia con la que se disparan las bolas es más grande que si la distancia es muy poca? Es decir, ¿cómo será la espiral si se disparan las bolas muy juntas? ¿Y cómo será el proyecto si se disparan las bolas muy separadas? Y les podremos hacer una demostración. Es decir, así será si se disparan las bolas muy juntas y así se verá si se van disparando mucho más separadas. Se irá viendo esta separación cada vez más entre las pelotas. Va a haber un momento en el que ya no se puedan distanciar más y que solo veremos 3 pelotas en la pantalla. Es un proyecto muy simple que nos permite hacer muchas preguntas de muchos tipos. Dentro del aula podemos trabajar muchos conceptos y ya no solo con el proyecto final, sino también con la construcción del proyecto. Lo más interesante es hacer preguntas también no solo con el proyecto en activo, también sobre la construcción y el funcionamiento del código del proyecto. Se les puede hacer, por ejemplo, preguntas sobre qué pasaría si se elimina uno de los bloques que está en el código. Es decir, si por ejemplo eliminamos el bloque de borrar todo, ¿qué pasará? Que una vez que hagamos clic en la banderita, el proyecto parece que funciona con normalidad, pero una vez que paremos el proyecto y lo volvamos a iniciar, no se borrará todo lo anteriormente dibujado. Con lo cual, si queríamos hacer algún cambio un poco pequeño, es probable que no veamos la diferencia al estar pintando sobre lo que ya estaba pintado anteriormente. Con lo cual, vamos a volver a colocar este bloque en su sitio. Se pueden hacer preguntas sobre todos los bloques que tienen el código. Se les puede preguntar por problemas que puede surgir si eliminamos uno de estos bloques. O cómo podrían hacer ellos o ellas
para mejorarlo. Es decir, ¿qué creéis que le falta a este proyecto? Se le podría cambiar la pelota y en vez de tener una pelota, puede ser pues un animal, por ejemplo. Que el fondo es negro y no les gusta y les gusta más un fondo blanco. Se puede cambiar. Las posibilidades son infinitas. Y no solo en cuestión de estética, sino a cuestión de código, una vez que vayamos trabajando más y más con esta plataforma, veremos que hasta pueden ocurrir ideas que modifiquen el código interno del proyecto. Es decir, a algún niño o alguna niña se le pueden ocurrir ideas que puedan mejorar o optimizar el funcionamiento de este proyecto. Pero eso será con el trabajo más avanzado de esta plataforma. Y bueno, esto ha sido todo del proyecto de hoy. Espero que os haya gustado y funcione en vuestras aulas si es que al final lo lleváis a ellas. Y bueno, un saludo y os espero en el siguiente vídeo.